Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Jesús que comparten este estudio por la gracia de Dios en los diferentes países de habla hispana, y también una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que también, gracias a Dios, pueden ingresar a este medio de comunicación para poder también participar del estudio de la Palabra de Dios que realizamos cada día. Una hora de estudio, una hora de comunión con Dios. Estamos estudiando el mensaje principal, el mensaje central de la Biblia, el mensaje que es el fundamento de la salvación, el mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo, la salvación por medio de la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje que debe absorber toda nuestra atención. ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, ser justos por medio de la justicia de Cristo? Estamos en el estudio número 423 de esta serie de el plan de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, carnalmente, humanamente, sino recibiendo la salvación como una nueva criatura. Como dice Efesios 2:10, creados, dice, en Cristo para buenas obras. Ahora sí, el cristiano en vida espiritual puede ser poderoso aún en este mundo de pecado, como los patriarcas, como los profetas, como los discípulos de Jesús y también como los mártires de la Edad Media. Como Lutero se levantó en un tiempo tan difícil y llegó a comprender este evangelio y dijo: el justo vivirá por la fe. Este mensaje, en toda su amplitud, en todo su contenido, fue presentado en el Congreso de 1888 al pueblo adventista. Pero muchos dirán, ¿por qué Dios tuvo que presentar este mensaje al pueblo adventista? Porque el pueblo adventista había sido el depositario de la ley de Dios. Pero el gran problema de este pueblo es que estaban comprendiendo mal la ley de Dios y estaban utilizando mal la ley de Dios, para lo cual Dios no había enviado, y estaban enseñando mal la ley de Dios sin la gracia, sin el Evangelio. Tenemos una declaración de esto para los adventistas en la revista Heraldo del 11 de marzo de 1890, 2 años después del Congreso de Minneapolis. Esto es lo que estaba aconteciendo. Por eso el pueblo adventista había rechazado este mensaje que estamos estudiando. Dice así: como pueblo hemos anunciado la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni lluvia ni rocío. Los que solamente predican la ley, no solamente la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de los 10 mandamientos está simplificado en toda la Biblia. Toda la Biblia enseña normas
preceptos, mandatos, derechos, todo eso es parte de la ley de los 10 mandamientos. No solo las órdenes, los mandatos o los consejos o los dichos de la Biblia, sino también Dios, en su gran misericordia, al pueblo adventista le dio la ley más desglosado, más ampliado, más fácil de comprender. Lo dio en los libros de los testimonios del espíritu de profecía. Exactamente no sabemos cuántos libros, pero por lo menos hay más de 100 libros. Es la Biblia amplificada, la ley amplificada, la ley desglosado. Por eso, la Biblia y los testimonios, allí encontramos mandatos, órdenes, consejos, dichos, estatutos, normas. Todo eso encontramos allí. Pero el pueblo adventista no comprendió la función de la Biblia ni de los testimonios correctamente, así como el pueblo de Israel no comprendió la función correcta de la ley. ¿Y cómo podemos demostrar, cómo podemos saber que el pueblo adventista utilizó mal la ley, la Biblia y los testimonios? ¿Y cómo puedo yo saber si estoy utilizando mal la ley, estoy utilizando mal la Biblia y mal los testimonios? La misma Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios que está en la ley, en la Biblia y en los testimonios, es como espada de 2 filos. Una espada hay que saber utilizar, y solamente lo puede utilizar un experto, porque si una espada, un cuchillo, un bisturí, si el médico que va a hacer una operación no sabe manejar el bisturí, lo va a utilizar mal. Y la operación va a salir mal. Así también estaba aconteciendo con el pueblo adventista. Todo el que utiliza mal la ley, la Biblia, los testimonios, no podrá cosechar frutos, no habrá frutos en su vida cristiana. Vivirá una vida seca, sin Espíritu Santo, sin gracia. Entonces solamente con esfuerzo humano, con sabiduría humano, con corazón egoísta, tratará de cumplir la ley y la Biblia y los testimonios. Por eso es que el adventismo no puede cumplir perfectamente los 10 mandamientos, ni puede guardar perfectamente el día sábado. De la misma manera, los evangélicos protestantes no pueden cumplir y obedecer la Biblia. No pueden congregarse correctamente, aún en la pandemia no han podido congregarse. No pueden cumplir los ayunos, las vigilias, las oraciones, el predicar la palabra de Dios no pueden cumplir. ¿Por qué? Porque se está utilizando mal la Biblia y los testimonios. Consecuencia, sequía espiritual, tibieza, frialdad, fracaso. Y ahora aconseja: debemos predicar a Cristo en la ley, entonces habrá jugo, alimento en las predicaciones, y esto servirá de comida a la manada hambrienta de Dios. ¿Cómo se debe predicar la ley entonces? La ley se debe predicar a Cristo en la ley, y la ley en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios,
La palabra de Dios, la Biblia y los testimonios no son leyes como la de los hombres. No son libros como la de los hombres, ni conocimientos, ni mandatos, ni decretos como la de los hombres. Porque los hombres crean mandatos, órdenes, acuerdos, reglas, pero el ser humano, sometido a esas leyes, el ser humano tiene que cumplir con su fuerza. Pero mientras la ley de Dios, la palabra de Dios, los testimonios son palabras santos, puros, perfectos, el pecador no puede cumplir. Necesita ser santo, necesita tener justicia para cumplir una ley de justicia. Necesita tener la justicia en el corazón, en la mente, en la vida, para poder cumplir las palabras de justicia que están en la Biblia y los testimonios. Por eso, uno de los mensajes que presentó la hermana White en 1888 en el Congreso de Minneapolis a más de 90 delegados de todo el mundo, que en su gran mayoría eran pastores, ministros de la Iglesia Adventista. Este congreso se llevó del 10 de octubre al 4 de noviembre. Y el congreso propiamente dicho comenzó el 17 de octubre al 4 de noviembre. Y el día 21 de octubre, la hermana Joy presentó el 7º sermón con el título principal Un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo de sacerdotes, linaje escogido, que Dios llamó, dice, a la Iglesia Adventista para que sea nación santa, real sacerdocio y linaje escogido, para anunciar, dice, el Evangelio de salvación, para poder elevar las normas, para colocar la ley de Dios en su lugar correcto. El lugar correcto de la ley es el corazón, la mente. Y la ley de los 10 mandamientos, como hemos estudiado, es transcripción, copia exacta del carácter de Dios, de Cristo. Entonces, si nosotros queremos obedecer la ley, necesitamos ir a Cristo, al original. Ese es el mensaje que la hermana Juárez estaba presentando. Que el pueblo escogido de Dios se hace depositario de su ley. Así como Dios sacó, dice, al pueblo de Israel de Egipto, le liberó de la servidumbre, le liberó de obedecer leyes humanas y lo llevó al monte Sinaí y le dio su ley, adaptado para seres humanos pecadores en 10 mandamientos. ¿Y cuál era la finalidad de esa ley? La finalidad de esa ley era de que esa ley debía llevarlos a Cristo. Porque la ley de Dios no es como las leyes humanas, sino la ley de Dios, como hemos dicho, es santo, es perfecto. El pecador necesita ir a Cristo para que Cristo lo justifique, para que Cristo lo perdone y le dé nueva vida, que es la vida de Dios, la vida de Cristo, con la ley de Dios en el corazón, una nueva vida. Por eso Pablo no se equivocó cuando escribió en Gálatas 2:20 que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, el hombre carnal debe morir. Ya no vivo yo, dice, pero vivo, dice,
en la vida de Cristo Jesús por fe. Cristo vive en mí y yo vivo en la vida de Cristo, que es la vida de justicia de Cristo. Es tener a Cristo en el corazón, es tener la ley en el corazón, porque Cristo es la ley viviente. La ley es el pensamiento de Dios, es el carácter de Dios. Así, el pueblo de Dios es depositario. Entonces, en todos los tiempos, el pueblo de Dios debe comprender correctamente la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia y los testimonios. Y en el estudio anterior hemos leído que los mandamientos de Dios son un yugo de esclavitud para los seres humanos carnales que con corazón natural obedecen y no pueden cumplir. La ley los maldice porque no cumplen. La ley les dice que la paga del pecado es muerte. Si el creyente tiene defectos, debilidades, flaquezas, entonces no cumple la ley. Es una maldición la ley para los que no cumplen. Pero para aquellos que guardan la ley perfectamente, porque tienen la ley en el corazón, que es el amor de Dios, que es Cristo en el corazón, entonces la vida cristiana será una vida eterna, una vida de alegría, una vida de paz, una vida de felicidad. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues para con Dios tenemos paz. Entonces preguntamos a todo el mundo religioso, me pregunto a mí también como religioso, ¿vivimos una vida cristiana feliz, lleno del amor de Dios? ¿Vivimos alegres todos los días, cada hora, cada instante? ¿Vivimos en paz todos los días? Bienaventurado, dice, los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Si así vivimos, entonces realmente el cumplir la ley será una delicia. Entonces estamos en el camino correcto. Somos pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo santo. Y el pueblo de Dios, el verdadero cristiano, la ley escrita lo utiliza como un espejo nada más, porque tiene la ley original en el corazón, el amor a Cristo. Pero no desecha la ley escrita, no desecha la Biblia, no desecha los testimonios. Solo la ley, la Biblia y los testimonios Dios ha dispuesto para mostrar nuestro pecado, para examinarnos y para que en el juicio sea la norma por la cual sea juzgado toda la humanidad. La ley escrita no es para obedecer. Esperamos que no se escandalicen los adventistas. De la misma manera, la Biblia no es para obedecer. La Biblia dice hay que congregarse, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, hay que predicar la palabra, pero no es obedecer tal como ordena la Biblia. Primero necesitamos ir al autor de la Biblia. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Necesitamos entregar nuestra vida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todos los días nos está llamando, todos los días nos está suplicando, todos los días está utilizando todos los acontecimientos de la vida, las circunstancias de la vida. Así como el hijo pródigo se empobreció, el mundo le pagó mal, quedó
a la final sin nada, con los puercos, comiendo la comida de puercos. En esa forma, el Espíritu Santo le estaba llamando, le estaba diciendo, ya no sigas en esa vida miserable, desgraciado. Vuelve a tu casa de tu Padre Creador. A la final entendió el llamado y el hijo pródigo tomó la decisión y volvió a la casa de su padre y a su padre. Así el Espíritu Santo nos está suplicando, la ley nos está diciendo, tu vida es miserable, estás mal, eres desgraciado. Vuelve a Dios, tu Creador. Reconcíliate, amístate. Pablo dice, te puedes injertar a Cristo nuevamente. Entonces necesitamos utilizar la ley solamente como un espejo. Y ahora nuestro Padre Celestial, Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a limpiar, va a sacar ese corazón de piedra egoísta a un lado, así como el médico con el bisturí hace la operación, y nos va a dar de regalo un milagro, nos va a dar un corazón nuevo, una mente nueva, con la ley de amor en el corazón, con el Espíritu Santo como guía. Ahora sí, el cristiano puede empezar una vida nueva. Y la obediencia saldrá de adentro del corazón. No necesitará que el pastor, el misionero, el líder le diga, tienes que cumplir, tienes que obedecer. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto dice, nadie necesitará ser enseñado. Si has recibido, dice, nuevo corazón, nuevo espíritu y la ley de amor en el corazón, que es Cristo morando en el corazón. Ahora sí, así es el pueblo de Dios, les estaba diciendo la hermana White al pueblo adventista en 1888. Pero el pueblo adventista no quiso aceptar que ellos estaban equivocados en solamente enseñar a obedecer la ley escrita. No entendían que para obedecer la ley no necesitamos obedecer ley escrita, necesitamos tener ley de Dios en el corazón, que solamente el Espíritu Santo puede escribir en el nuevo nacimiento. Aún habíamos comparado la ley con un río, con un lago, con el mar. La ley nos dice que nos estamos ahogando en este mundo. La ley nos dice que estamos en el lodo cenagoso. La ley nos dice que estamos en peligro de muerte. Estamos en peligro de una vida desgraciada, una vida miserable. Nos estamos ahogando en el río. El río es la ley, el mar. Pero el río no nos puede salvar. El mar no puede solucionar nuestro problema. ¿Qué necesita? Necesita un barco salvavidas. ¿Quién es el salvavidas? Es la gracia. La gracia viene de Cristo, el Espíritu Santo. Necesitamos aceptar el llamado del Espíritu Santo y aceptar a Cristo para que Cristo nos saque de esa vida desgraciada y nos coloque sobre la roca Cristo Jesús, y allí empezaremos una nueva vida con su ley en el corazón. Por eso habíamos leído en el libro de Romanos capítulo 7, versos 7 al 9. Pablo dice que cuando él era estricto guardador de la ley, en Filipenses capítulo 3, tenía una vida de justicia impecable en la ley, pero vivía sin Cristo, sin amor. Su corazón estaba lleno de odio, de rencor, ira contra los cristianos.
entonces no era verdadero cumplimiento, era solo un cumplimiento externo. Eso de nada vale, dijo Pablo, lo tengo por basura, por haber conocido a Cristo. Cristo es la ley verdadera. El que acepta a Cristo, el que recibe a Cristo, el que entrega su vida a Cristo, entonces comenzará a obedecer espontáneamente, voluntariamente, con el poder de la gracia de Dios. El Espíritu lo dirigirá a hacer las obras de Cristo, a predicar el Evangelio con poder. Ya no vivirá en vida carnal, en vida egoísta. Ya no le gustará la educación del mundo, el trabajo del mundo, la vida del mundo, porque todo en este mundo está programado para destruirnos. El hombre se está destruyendo a sí mismo. La tecnología está programado para destruir, solo que Satanás le ha dado una apariencia buena, pero por dentro está el veneno de la serpiente. Por eso aún la tecnología hay que saber utilizarlo. Y solo el Espíritu Santo nos puede controlar a utilizar correctamente el celular, las computadoras y toda la tecnología. Porque sin el control del Espíritu Santo, el ser humano se acostumbra y se deja llevar. A la final nos enfermaremos. A la final terminaremos con cáncer. Es otro estudio que necesitamos estudiar. Cómo produce debilidad, cómo debilita el sistema inmunológico. Las ondas que emiten para recepcionar el celular o las ondas que emite la televisión, las computadoras, el internet. Todo eso está programado para poder exterminar al mundo y echar la culpa a Dios. Así Satanás trabaja. Pero cuando uno tiene la ley de Dios en el corazón, entonces su vida será una vida de luz, una vida de gozo, de alegría, liberación de aquellas cosas. Y la hermana Juárez a la final hizo el llamado. Dijo como cuando el pueblo de Dios retire sus ojos de las cosas de este mundo y los coloque en el cielo y en las cosas celestiales, serán un pueblo peculiar de Dios. Porque verán la misericordia y la piedad y la compasión que Dios les ha mostrado a los hijos de los hombres. ¿Cuál era la condición para que el pueblo adventista siga siendo el pueblo escogido, el pueblo privilegiado, el pueblo que ilumina el mundo? Debía retirar del mundo sus ojos, retirar sus ojos de la educación del mundo, porque la educación del mundo nomás está basado en la evolución y enseña, tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que aprender, tienes que mejorar, tienes que decir que puedo. Esa es educación del mundo. Esa educación tiene la religión. Por eso los líderes, los pastores, misioneros enseñan y dicen, tú puedes, dice, obedecer, tú puedes dejar las malas cosas, tú puedes aprender, tú puedes, dice, Dios te va a ayudar. No, el hombre carnal no puede. Claramente el profeta Isaías dijo, el leopardo no puede cambiar sus manchas, nadie. El etíope que tiene piel negro no se le puede cambiar. Imposible, dice, el ser humano pecador está acostumbrado a hacer el mal. Imposible educarlo, hacerlo cambiar. No va a cambiar ni con educación, ni con castigo, ni con recompensas, dice. Necesita nuevo nacimiento, nueva vida. Dios es creador. Quiere crear dentro de nosotros un hombre nuevo, de la nada.
Así como a Adán y Eva lo creó de la nada. En este mundo no había nada bueno. Génesis capítulo 1. Pero Dios creó del polvo de la tierra y lo hizo un hombre santo, perfecto, con la ley de Dios, con el amor en el corazón y con el Espíritu Santo. Pero cuando ellos dudaron de Dios, perdieron la fe en Dios, entonces se desconectaron y obedecieron al enemigo de Dios. Así entró el pecado y el pecado está trayendo sus consecuencias. Si nosotros queremos ser liberados en este tiempo de los poderes de este mundo, de las pandemias, de todos los fenómenos naturales que se desencadenarán en este mundo, entonces necesitamos a Cristo. Su amor de Dios va a pedir una respuesta de ellos y sus vidas le van a mostrar a aquellos que están a su alrededor que el Espíritu de Dios los está controlando, que están colocando sus afectos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios controla la vida y solamente el Espíritu de Dios se recibe cuando se acepta a Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo engendra nueva vida y el nuevo creyente nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Ahora sí, su afecto pondrá en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Ya no dice en las cosas de la tierra. 0% en las cosas de la tierra y 100% en las cosas de arriba. Pero Satanás dice, afirmando tener la posición del mundo, Satanás decidió tomar posición también de las mentes de los hombres. Él va a ellos con las ventajas ofrecidas por el mundo y dice, todo esto será vuestro si me adoráis. Y muchos, seducidos por el premio mostrado por él, se inclinan ante él y se separan de Dios. Así se separó Adán y Eva de Dios, perdió la fe en Dios, dudó de las palabras de Dios que le dijo morirás, y Satanás le dijo no morirás, y al creer en Satanás, ahora estamos en un mundo lleno de maldad. A Jesús también, que es el segundo Adán, Satanás le ofreció en el desierto, le dijo, si tú te postras solamente de rodillas, yo te entrego todo este mundo con todas las cosas, no necesitas morir en la cruz. Qué fácil es arrodillarse. Pero Jesús le dijo, solo a Dios hay que adorar, solo a Dios hay que exaltar, solo a Dios hay que obedecer, a nadie más. Ni siquiera no debemos obedecer a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros planes, a nuestra sabiduría, nada. Caeremos en pecado. Ni siquiera hay que obedecer a la educación de este mundo, a los poderes de este mundo. Mucho peor a Satanás, no necesitamos obedecer el originador de todas las cosas en este mundo. Pero él todavía vive en este mundo, aunque es un enemigo vencido como hemos estudiado. Jesús le venció en vida porque no le pudo hacer caer en tentación, porque Jesús no dio lugar al yo, a la carne, no hizo su voluntad y no cayó. Y Jesús entregó su vida a la muerte en lugar nuestro, y Satanás pensó que lo había derrotado, pero Satanás en la cruz lo derrotó a Satanás, le dio el golpe mortal en la cabeza. Y resucitó Jesús para poder sellar con su sangre y su resurrección de que el creyente que acepta a Cristo nace a vida nueva y recibe el poder del Espíritu Santo y de la gracia para vivir vencedor al mundo, al pecado y a Satanás. Ese es el verdadero evangelio de salvación unido a la ley de Dios. Por eso necesitamos estudiar
estudiar cómo es la verdadera salvación. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. Pero Satanás no quiere que estudiemos ni comprendamos este mensaje. ¿Y qué es recibir la justicia de Cristo? Obreros Evangélicos 169, testimonios sobre la conducta sexual. Página 155 dice: la justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. A menos que la justicia de Cristo nos haya sido imputada, nuestro arrepentimiento no podrá ser aceptado. Cuando el pecador experimenta arrepentimiento por obra del Espíritu Santo, entonces recibe perdón y recibe la justicia de Cristo como una imputación, como un regalo. ¿Y qué es eso? Recibe santidad, rectitud, justicia. Entonces la vida cristiana es empezar una vida en santidad, en rectitud, en pureza. No es seguir viviendo en pecado. Allí es donde las religiones se han equivocado. Allí es donde el pueblo adventista se equivocó hasta hoy. La justicia que mora en nosotros por la fe consiste en amor, paciencia, mansedumbre y de las demás virtudes cristianas de Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Entonces, tener la justicia en nuestra vida, en el corazón, en la vida por fe, es tener amor, amor verdadero, amor que nunca se acaba, tener paciencia. Por eso Apocalipsis 9:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. En vano el pueblo adventista dice, los reformadores, los ministerios, en vano dicen, nosotros predicamos el mensaje de los 3 ángeles, y aún algunos dicen del 4º ángel. Pero preguntémonos, ¿tenemos paciencia? ¿Ya no nos enojamos? ¿Ya no tenemos ira? ¿Ya no provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Ya no estamos de cólera? ¿Ya no estamos de mal humor, desconformes? Y si lo estamos, entonces no hemos entendido los mensajes de los 3 ángeles, solamente la teoría. No tenemos el amor de Dios en el corazón. No tenemos un carácter de mansedumbre. Y todos los que tienen, dice, la justicia imputada de Cristo, harán las obras de Dios, no las obras del hombre carnal. No es cumplir la ley, como los fariseos, con corazón egoísta y en vida carnal, sin el amor, con un corazón de ira. Por eso los fariseos estaban de ira, de cólera contra Cristo, que era la ley verdadera, el dueño de la ley. Qué pena, qué tristeza. Cumplir la ley, cumplir la Biblia, los testimonios, y tener ira, rencor, cólera, descontento, fracaso. Es que la religión verdadera no es vivir en vida carnal, con sabiduría humana, con preparación humana en la educación de este mundo, no. Por eso Dios a Moisés lo llevó al desierto y tuvo que desaprender la educación de Egipto. Los profesionales hoy en día necesitan humillarse, decir, Señor, soy profesional, pero no soy feliz. Señor, soy profesional, pero tengo problemas en la familia, con mis hijos, con la esposa, con los hermanos. Fracasos en el trabajo, no soy feliz.
No vale la educación de este mundo. Necesitamos desaprender. Necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu Santo a los puestos de avanzada, al campo, a los valles, a las montañas, para que Cristo nos eduque en su escuela. Ese es el mensaje de la justicia por la fe. Pablo no se equivocó cuando dijo en Filipenses 2:12 al 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación se recibe, la vida eterna se recibe en el nuevo nacimiento, en la conversión verdadera, en el bautismo de agua y del Espíritu. Y ahora hay que ocuparse en la salvación. Ya no hay que ocuparse en las cosas de este mundo, porque tenemos el tesoro preciado. ¿Cómo podemos ocuparnos en las dos cosas? Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. En el libro Testimonios sobre la conducta sexual, página 155, allí dice, pero la justicia de Cristo jamás cubrirá pecados acariciados. Si uno tiene la justicia de Cristo, si uno tiene a Cristo en su vida, en el corazón, anda con Cristo, vive con Cristo, no puede vivir pecando. Y enojarse, molestarse, provocar ira es pecado, mal carácter es pecado. Entonces, necesitamos a Cristo primero para que nos dé su justicia. Nadie podrá participar de la cena de las bodas del Cordero sin el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo. Es decir, sin santidad nadie verá al Señor, dice el apóstol Pedro. Dios está deseoso de conferir a cada alma su poder divino para que lo combine con el esfuerzo humano. Ocupaos en vuestra salvación. Cristo es la perfección del carácter divino. Es el modelo que debemos seguir. Las palabras de Pedro están cargadas de significado. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Los hijos obedientes de Dios que nacen como obedientes ya no se conforman a los deseos de este mundo, a los deseos carnales, a las concupiscencias, ya no. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda la manera de vivir, en sentimientos, en pensamientos, en palabras, en acciones, en trabajos, santo, porque escrito está, sed santos porque soy santo. Primera de Pedro 1:14 al 16. Entonces, ¿qué es la justicia? Camino a Cristo 61 define, la justicia se define por la norma de la santa ley de Dios. La ley de Dios es la copia, la transcripción de la justicia de Dios. Entonces, Palabras de vida del Gran Maestro 254 responde: el que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de la justicia de Dios, su santa ley. Para estar en armonía con la justicia de Dios, con la ley de Dios, necesitamos tener naturaleza divina, la vida de Dios, la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Y es un regalo, por fe y gracia, se recibe en el nuevo nacimiento. Por eso el cristiano verdadero cumplirá la norma de la justicia de Dios y cumplirá la ley de Dios a cabalidad, a perfección. Y libro Mensajes Selectos, tomo 1, 430, nos amplía esta enseñanza de la justificación por la fe. Dice así, basado en Romanos 4, 3 al 5, Abraham
creó a Dios, tuvo fe en Dios, plena confianza en Dios, y le fue contado por justicia. Y Abraham recibió la vida de Dios, la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hubiera obedecido, hubiera cumplido la letra de la ley para ser justo, hubiera fracasado, dice. Su pago se le hubiera contado como deuda, dice, siempre deudor, pecador. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso la salvación es enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley. El que es justificado recibe la justicia de Cristo, la vida de Cristo, ahora automáticamente, naturalmente, comenzará a cumplir la ley porque tiene justicia en el corazón, en la mente. Así como las plantas, una planta de rosal producirá naturalmente las flores, o una planta de manzano, bueno, producirá manzanas. Un cristiano justo, santo, que tiene la justicia de Cristo, que tiene el amor, producirá obras de justicia, obras de amor, perfecto cumplimiento de la ley por fe. La fe verdadera no necesita aumentar con obras. El pueblo adventista enseñó, hasta hoy enseña, diciendo de que somos salvos por fe, pero tenemos que hacer obras, cumplir la ley. Allí se confundieron, se escandalizaron. Sigamos leyendo. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. Entonces, ¿qué es justicia? Obediencia a la ley. Pero la ley exige, demanda justicia. Y ante esa ley de los 10 mandamientos, el pecador debe ser justo para cumplir esa ley. Pero el pecador es incapaz de serlo, no es justo, dice, él es pecador, no va a poder cumplir esa ley. Entonces, la única forma en que pueda obtener la justicia el pecador es mediante la fe. Por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe y perdona y justifica al alma creyente y arrepentida y la trata como si fuera justa. Y la ama como ama a su Hijo. De esa manera la fe le es contada por justicia. Y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz en luz, a una luz mayor, como dice Proverbios 4:23, la luz de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo tiene que crecer en obediencia. Puede decir con regocijo, no por obras de justicia, para que nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 5-7, Mensajes Selectos, tomo 1, 430. Entonces el pecador necesita ser justificado, perdonado, en garantía de la vida perfecta de justicia de Cristo. Y así recibe el perdón, ahora es aceptado como hijo de Dios, es reconciliado, es adoptado nuevamente en la familia de Dios. Ahora, por fe, le es imputada la justicia de Cristo.
¿Y qué es justicia imputada? Ya hemos leído. Es santidad, es amor, es pureza, es perfección. En esa vida ahora, por la regeneración, el nuevo nacimiento y renovación del Espíritu, el cristiano ahora va a avanzar, va a crecer. La luz de los justos va en aumento. Y Camino a Cristo, página 52, dice: nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Cristo está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de su justicia. Les ordena a vivir y no a morir. Así que Jesús nos está llamando, nos está esperando. Si vamos tal como estamos, así como Pablo era un guardador estricto de la ley externamente, y así entregó su vida a Cristo, aceptó, y le fue quitado su vestidura manchada, que es justicia propia, y recibió, dice, los mantos blancos de la justicia de Cristo, la nueva vida de Cristo, y fue bautizado en espíritu y en agua, y Pablo comenzó la nueva vida. El perseguidor ahora era perseguido. El que no podía cumplir la ley en el corazón porque tenía odio, rencor, venganza, ahora tenía amor de Dios en el corazón. Por eso Camino a Cristo, página 63, dice: el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. La única esperanza del cristiano es la justicia imputada que recibe en el nuevo nacimiento. Ahora, cada día que vive, cada día recibirá la justicia impartida. Entonces la vida cristiana es vivir en santidad, crecer en santidad, avanzar en santidad, en justicia. Para eso necesitamos cada día recibir justicia impartida. No es como dicen, de que el cristiano es imperfecto, que el cristiano no puede ser perfecto. Algún día será santo obedeciendo la ley. No es así. La santidad se recibe. En el libro Camino a Cristo, página 62, dice: no tenemos justicia propia con que cumplir la ley de Dios nosotros. El hombre no tiene justicia para cumplir la ley. En vano los predicadores están diciendo: hay que cumplir la ley, hay que obedecer la Biblia, hay que cumplir los testimonios. El hombre no tiene. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él hoy y le aceptáis como vuestro Salvador personal, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él, y el carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si nunca hubieseis pecado. ¿Qué necesitamos entonces? Entregar nuestra vida a Cristo, cuerpo, alma y espíritu. Entregar nuestra vida carnal, nuestro corazón egoísta, y entregarle también todo lo que tenemos, como dice en Lucas capítulo 14, el verso 33. Si renunciáis a todo lo que tenéis, dice, a todas vuestras posiciones, a todas vuestras riquezas, si renunciáis y entregáis a Cristo las riquezas de maldad y vuestra vida pecaminosa, miserable, y lo aceptáis a Cristo como vuestro Salvador personal, entonces
El carácter de Cristo reemplazará a vuestro carácter humano malo y vivirán en la vida de Cristo. Y Camino a Cristo, página 60, sigue diciendo: si nuestros corazones están renovados ahora a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Claro que se va a cumplir a perfección. Será una delicia, un gozo vivir la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo, predicar a Cristo crucificado como Pablo. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y pregunta: ¿y si la ley de Dios está escrita en el corazón, no cambiará la vida? ¿No modelará la vida? Claro que sí lo modelará. Oh, cuánto amo tu ley, dice. Todo el día ella es mi meditación. Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:3-4. Entonces, el que tiene la justicia en el corazón, el amor en el corazón, ya no anda en la carne. Por eso Pablo dice: la vida carnal está crucificado, cada día debe morir en la cruz. Mas hay que vivir ahora conforme al Espíritu para vivir en la justicia de Cristo, para cumplir la ley de Cristo por amor. Por eso Pablo dice: el que tiene amor ya cumplió la ley. Ahora vamos a leer un discurso maestro de Jesucristo, página 20. Dice así: ¿qué es la justicia entonces? La justicia es santidad, semejanza a Dios. Dios es amor, es conformidad a la ley de Dios. Entonces, si recibimos el manto de la justicia de Cristo, entonces recibimos santidad, semejanza de Dios y el amor de Dios. Y viviremos conforme a la ley de Dios, dice, porque todos tus mandamientos son justicia. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor. Entonces el que recibe el manto de la justicia de Cristo tiene amor verdadero, ya no amor egoísta del ser humano carnal. Y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificado en Cristo. Al recibir a Cristo, recibimos la justicia. Entonces, en vano, hoy en día el pueblo adventista dice: tenemos a Cristo, seguimos a Cristo, amamos a Cristo. En la experiencia realmente no lo tenemos. De la misma manera el evangélico, el protestante dice: aceptamos a Cristo, dice, somos salvos por fe y gracia, hay que entregar nuestra vida a Cristo. Si realmente, si hubieran entregado su vida a Cristo, hubieran aceptado a Cristo, cumplirían la ley a perfección, cumplirían toda la Biblia a perfección. Porque tener justicia, tener a Cristo, es santidad, es pureza, es vida, es luz. Y Testimonio para Ministros, página 91 y 92, que nos dice, allá nos dice que Dios en 1888 envió a los pastores Jones y Waggoner con el mensaje de la justificación por la fe, que presentaba, dice, la justificación por la fe en el garante Cristo, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje que rechazó el pueblo adventista.
no recibió la justicia de Cristo. Si hubiera recibido la justicia de Cristo, hubiera recibido santidad, amor, perfección, vida, luz, carácter de Cristo, imagen de Cristo, gloria de Cristo, y ya hubiera iluminado el mundo con eso. Por eso hasta hoy el mundo está esperando ser iluminado con la gloria de Dios, con el amor de Dios, con la luz de Dios, que es la justicia de Cristo. Y por eso vamos a terminar nuestro estudio esta noche leyendo en Camino a Cristo 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios es la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo y se le abriría la puerta al pecado nuevamente con toda su secuela de dolor y miseria por siempre. Necesitamos entonces la perfecta obediencia a la ley, la perfecta justicia. La perfecta justicia entonces no se aprende en vida carnal, se recibe como una dádiva, como un don. Por fe y gracia sois salvos, dice, no por obras de la ley, sino por fe recibir la vida de Cristo, recibir a Cristo en el corazón, pero la condición es entregar nuestra vida pecaminosa, nuestra vida carnal, para morir cada día y vivir en la vida de Cristo. Y ser mayordomo, administrador, ¿de qué? De los talentos, de las riquezas, del tiempo y de nuestra vida. Todo es de Dios, nada es nuestro. Así entonces podremos ser cristianos poderosos para subsistir en estos días finales y predicar el Evangelio en tiempos difíciles, y Dios puede mantenernos con vida espiritual hasta su venida. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio con el siguiente sermón número 8 de la hermana Elena Huet. Amén.